Los goles de la tercera fecha del torneo clausura. En el estadio Defensores del Chaco, goleada de Olimpia ante Silvio Pettirossi por 4-0. El argentino Franco Mendoza, tras una excelente jugada, abría el tanteador para Olimpia a los 8 minutos del primer tiempo. En el minuto 23, el propio Franco Mendoza aumentaba desde los 12 pasos para el 2-0 de Cano. En el complemento minuto 6, Nicolás Martínez deleitaba a los presentes con este golazo y el 3-0 de la Franca. Minuto 16, el debutante puertodelceño Marcos Lazaga ponía el cuarto definitivo para el equipo de Gustavo Costas. Olimpia 4, Silvio Pettirossi 0. En el estadio Roberto Bétega, victoria de Tacuarembó ante 3 de febrero por 2-1. Ricardo Ortiz, aprovechando el rebote de cabeza, ponía en ventaja al 3 de febrero a los 11 minutos de juego. Minuto 21 del complemento, Daniel El Bobby Ferreira remataba de zurda, rebota en Agüero y le da con la derecha para el empate parcial del Tacua 1-1. Cuando expiraba el partido, la pelota que rebota en Godoy, Jorge Ortega le daba la victoria al equipo de Paulín. Tacuarembó 2, 3 de febrero 1. En el estadio Dr. Nicolás Leos Almirón, empate a 1 entre Libertad y Guaraní. Minuto 21 del primer tiempo, gran corrida de Osvaldo Martínez, que sirve el pase al colombiano Vladimir Marín, y este con remate cruzado ponía en ventaja a Libertad. Cuando el partido se iba, Jonathan Fabro ejecuta el tiro libre para que Elvis Mareco de cabeza decrete la paridad definitiva. Libertad 1, Guaraní 1. En la ciudad del Ñandutí, victoria del 12 de octubre ante Nacional por 2-1. Sergio El Gato Jiménez, en el minuto 5, abría el marcador para el equipo del Nino Arrúa. En el minuto 12 del segundo tiempo, Fabio Escobar se encargaba de la paridad parcial para la Academia. Y a los 32 de la etapa final, llegaba la desgraciada acción de Marcos Melgarejo, que dejaba la pelota en su propio arco para darle la victoria al equipo itagüeño. 12 de octubre 2, Nacional 1. En Pedro Juan Caballero, Sol de América venció al 2 de mayo por 3-2. Luis Cupla en el minuto 14 rompía el 0 y el equipo de Jara Zaguier pasaba a ganar 1-0. Minuto 27, Edgar el Pájaro Benítez se encargaba del segundo tanto danzarín. Y cuando se iba a los primeros 45 minutos, llegaba otro vuelo del Pájaro Benítez para anidar la pelota en la red y poner el 3-0. Sobre 12 minutos del complemento, el brasileño Josías Cardoso descontaba para el equipo de Solalinde 1-3. Y en el minuto 38, Nelson Figueredo ponía a tiro de empate al 2 de mayo, pero el gallo ya no pudo cantar. 2 de mayo 2, Sol de América 3.